Dios te bendiga, amados hermanos. Es un placer estar con ustedes hoy una vez más. Estamos compartiendo un tema aquí con un cafecito bien caliente para que yo mismo acompañarme, ya que ustedes están ahí. Entonces, búsquense su tacita y oigan este tema que es interesante. Es un tema muy bueno y muy edificante. Yo te exhorto que te mantenga ahí para que tú aprendas cosas que, que tú crees que las sabes, pero tú no las sabes en el orden que yo te la voy a decir. Y tú vas a aprender hoy, tú vas a estar seguro de muchas cosas que tú tenías como cierta duda. Y vamos a hablar hoy, estamos tratando un tema, hoy en la segunda parte del tema que estamos tratando de desde el primer emperador que fue César Augusto hasta el último de los apóstoles que fue Juan, viendo la vida, ya la vimos en el tema 1, la vida de los emperadores. Estamos tratando hoy la vida de los reyes de Israel cuando transcurrió ese periodo desde los emperadores hasta el último apóstol que fue Juan. Ese es el tema que vamos a tratar. Entonces yo te exhorto que te quede ahí y tú vas a aprender algo hoy porque el tema es bueno. Y son de los temas que no se predican en las iglesias. Pero es un tema bien informativo, bien nutriente, que te va a hacer mucho bien. Es decir que sin más preámbulo te decimos quédate ahí que tú vas a aprender bien. Amén. Entonces vamos a tratar el tema hoy de los reyes en el tema de los reyes en Israel, porque nosotros siempre vemos la crueldad de los emperadores para el pueblo de Dios y las persecuciones, pero esas persecuciones siempre empezaron por los líderes judíos. Vamos a decirlo así, no tenemos nada contra los hermanos judíos, pero siempre ha sido así, siempre las persecuciones que tuvieron los cristianos siempre se iniciaron con ellos. Es decir que vamos a tratar estos temas, quédate ahí que tú vas a aprender mucho. Mira, primero vamos a hablar de Herodes, que Herodes, el nombre de Herodes para iniciar significa descendiente de héroe, porque ellos se creían que, ok, eso es lo que el nombre significa. Herodes significa descendiente de héroes. Y el primero de los Herodes que tenemos es Herodes el Grande. Y este Herodes era un príncipe de la dinastía que ejerció el poder en Palestina durante la época del Nuevo Testamento. Los herodianos eran oriundos de Idumea. Idumea era el territorio de donde nació o que habitó Esaú. Y practicaban la religión judía porque ya en ese tiempo estaban muy juntos con lo que es el pueblo judío. Entonces, tanto los idumeos como los judíos practicaban el judaísmo. Gloria a Jesucristo. Y siempre permanecieron en una estrecha dependencia de los romanos, porque todo esto viene a raíz de los romanos. Mandaban, como lo explicamos en el tema 1, mandaban a educar, los Herodes todos mandaron a educar a sus hijos, construyeron grandes ciudades al estilo romano, helenista, y le pusieron nombres siempre en honor a sus protectores, emperadores, tanto César como Cesarea. El nombre de Cesarea viene de que fue una ciudad que se le dedicó a César Augusto, y también estuvo Tiberia, que también fue dedicada al emperador Tiberio. Y todo eso fue hecho por Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el fundador de la dinastía judía del rey de Herodes desde el año 37 antes de Jesucristo hasta el año 4 antes de Cristo. Estuvo gobernando Herodes el Grande. Era descendiente de una de las familias idumea. A los 25 años fue nombrado gobernador de Judea por su padre Antipatro, quien con el favor de Julio César, había sido nombrado procurador de Judea en el año 40 antes de Jesucristo. Consiguió esto por medio de Antonio, o sea, Marco Antonio,
que estuvo muy ligado a Julio César y Otaviano, que el Senado romano lo nombrara rey de Judea. Él peleó por esto y lo logró, porque todo esto, los romanos querían deshacerse del imperio o la dinastía Idumea, no tanto Idumea, Asmonea. Amonea es lo correcto. Entonces le dijeron, ok, tú quieres ser rey, te vamos a nombrar rey, pero tienes que quitarnos ese problema de los amosneos. Entonces él le dijo, sí, ok, vamos a pelear. Y lucharon hasta que Herodes se constituyó como rey en toda Jerusalén, en toda Samaria, en toda Idumea. Tuvo que conquistar el reino peleando, duró 3 años. En el último de la dinastía Amonea, lo Antígono, fue ayudado por el ejército romano, tomó a Jerusalén e hizo ejecutar a su rival vencido, o sea, Antígono, ya de la dinastía Asmonea. Herodes se esforzó por afianzar su autoridad en el interior de Jerusalén y por extender su dominio a nuevo territorio por medio de alianza con Roma. Después de la derrota de su protector Antonio Asio, o Marco Antonio, se puso del lado del vencedor Octavio Augusto. Este no solo lo confirmó en el reino, sino que paulatinamente le otorgó nuevas posesiones. Finalmente el reino de Herodes llegó a abarcar casi toda Palestina, Idumea, Samaria, Galilea. Vamos a ver si podemos presentar algunas imágenes aquí que se puedan para explicarlo mucho mejor. Ok, ahí la tenemos. Aleluya, gloria a Dios. La tenemos, ok. Entonces Herodes abarcó todo ese territorio, todo lo que comprende el territorio de Judea, que Judea, o sea, Jerusalén era el territorio en donde Jerusalén estaba en territorio de Judea. Judea, Samaria, Decápolis, Idumea, Galilea, todo eso estuvo a cargo de Herodes. Que a su vez iba consolidando su reino. Todo esto empezó en el año 37, le dije, pero ya a finales ya o el comienzo de la era cristiana, Herodes ya estaba bien constituido. Y Herodes tuvo varios hijos. Es lo primero que hay que señalar. Herodes tuvo varios hijos. Y es una de las cosas que muchas veces nosotros nos cuesta trabajo entenderla y ver cómo se desarrolló la vida de este Herodes. Porque Herodes dedicó su vida a matar hijos. Esas fueron de las cosas más tremendas. Pero Herodes mató muchos de sus hijos. Y esto lo llevó a que le dieran un apelativo por el nombre por esa situación de que él mataba a sus hijos. Pero Herodes, aquí podemos ver que este Herodes, por ejemplo, él tuvo varias esposas, alrededor de 10 esposas. Pero estos son de las personas que más... Gloria a Dios, un sorbito de café. Él tuvo varias esposas, alrededor de 10 esposas, pero estas fueron de las que más se destacaron por los hijos que tuvieron. Él tuvo una esposa en la que tuvo 2 hijos. Se llamaba Marián. Él tuvo un hijo que se llamaba Alejandro y un hijo que se llamaba Aristóbulo. De esa descendencia de Marián, le nació Agripa.
y Herodía. Herodía, tú la conoces bien porque Herodía es la que se menciona ligada con Antipa. Entonces tuvo de otra esposa le nacieron un hijo que se llamaba Arquelao y otro hijo que se llamaba Antipa, que este Antipa fue el que se casó con Herodía, que Juan el Bautista le decía, tú recuerdas eso. Entonces, pero él le quitó la mujer al hermano, no este Felipe, hijo de Mariana II, que era Felipe, tetrarca de Tracónides, sino de Felipe, este Felipe que tenemos por aquí. Felipe, hijo de Cleopatra y de Herodes. Tuvieron este hijo, entonces con esa fue que Herodes Antipa le quitó la mujer a Herodía. Ellos eran hermanos estos dos, y esta muchacha era sobrina de los dos. Herodía era sobrina de los dos. Y entonces él le quitó por la sobrina, le quitó la sobrina a tío y se quedó con ella. O sea, eso es de la descendencia, estamos hablando de la descendencia de Herodes, que es tremendo eso, pero uno tiene que ver todo eso para que uno se dé cuenta de cómo es que han sucedido las cosas en la época de Herodes, que fueron terribles. Hermano, mire, ese Herodes fue tan terrible, que no solo él mató a 3 de los hijos. Recordemos, podemos leer en Mateo, que dice, en Mateo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos reyes, que no eran magos, usaron la palabra magoi, de donde al idioma español traducen mago, pero la palabra es magoi, que quiere decir sabio, diciendo, en Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey del judío que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y se turbó Jerusalén con él. Este Herodes era terrible y él no quería soltar el mando. Ya él era un viejo, ya él se estaba muriendo. Porque después de la matanza, cuando llegaron esos magos, a los 4 años de que esos magos cruzaron por ahí, él muere porque tenía el cuerpo enfermo, él murió podrido. Pero cuando él supo que los magos o estos reyes no regresaron a él averiguó que dónde era que iba a nacer el rey de los judíos. Cuando los escribas le dijeron que iba a nacer en Belén, mandó un ejército a Belén y la aldea vecina y mató a todos los niños que pudieran tener esa edad de entre 1 y 4 años. Es terrible eso. Pero mire qué cosa esta. Que es asombroso también, porque usted dice, ¿y dónde van a ser el rey de los judíos? Le pregunta Herodes a los escribas. Van a salir van a ser en Belén de Judea. Pero se quedaron toditos en su casa, viendo que los magos vienen de oriente y le dicen, van a ser el rey de los judíos. Y ellos, sí, él va a nacer en Judea, él va a nacer en Belén. Por ahí, ustedes se van por ahí, Belén es una aldea pobre que está para allá, ustedes la van a encontrar. Ustedes se imaginan, eso lo vemos hoy en el Evangelio, que uno le dice, mira, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor. Sí, yo lo sé, pero se queda como nada, no le pasa nada, eso no lo conmueve. Así mismo fue en aquel tiempo. ¿Dónde van a ser el rey del judío? En Belén. Sí, mira, Belén, aquí lo dice en Miqueas 5:2, que el rey va a salir en Belén, Efrata, se va por ahí, todo eso, como policía de tránsito. Y no pasó nada.
nació Jesús y ellos en Jerusalén se quedaron como si nada. No le importó, indiscutiblemente no le importó. Entonces la vida de Herodes, que es el tema que estamos tratando, se desenvolvió, se desenvolvió en una vida llena de conflictos, de matanza. Le dije que él había matado a 3 de sus hijos. Es como un mes, entre un mes y 5 días antes de morir. Él se enteró que Antipatro, el hijo mayor de él, quería ser rey. Y él le había dejado todo lo tenía preparado para que él gobernara. Pero cuando supo que quería ser rey, lo mandó a matar. Así era de sencillo Herodes. El César Augusto, el emperador, decía de Herodes que valía más ser un cerdo de Herodes que ser un hijo de Herodes. ¿Usted se imagina lo que es eso? Los hijos, él lo trataba peor que a cerdo. Y eso lo decía el jefe que lo nombró como rey. Pero dentro de todas esas cosas, nosotros podemos ver que toda esta barbarie que cometió Herodes, lamentablemente uno dice, ok, él va a pagar eso, pero que ese no es el objetivo. En el Evangelio no se trata de que una persona pague por un hecho, sino que reciba el perdón, porque si toditos fuéramos a pagar por lo que hemos hecho, hermano, ninguno. Cristo es el Señor y vino a perdonarnos. Entonces también queremos que aquellas personas que han hecho cosas que no son agradables a Dios también reciban el perdón de Jesucristo. Pero tenemos que todos los días avanzar y ver que la vida de Jesucristo se vaya afianzando en nuestra vida, para que no nos quedemos como si nada. Herodes murió, y cuando Herodes supo que iba a morir, hermano, fue terrible. Mire, cuando él vio, porque el cuerpo de él murió, estando vivo, su cuerpo se le pudrió por completo. Eso es terrible, una muerte así, es terrible. Y Herodes sabía que lo odiaban como rey. Herodes sabía que no había nadie que lo quería, ni los hijos, todos se querían que muriera. Y Herodes preparó alrededor de 3.000 judíos y lo metió en un estadio hasta que él se muriera. Para cuando él se muriera, lo mataran. Y usted me dice, ¿y para qué? Sí, porque él sabía que no lo iban a llorar, que nadie en Jerusalén lo iba a llorar cuando él muriera. Y entonces él quería que lo lloraran. Y dijo, ok, si no me van a llorar porque yo me muera, van a llorar por lo muerto, pero va a haber duelo cuando yo muera. Gloria a Dios que eso lo echaron para atrás, no quisieron ejecutar la orden, pero él dio esa orden. Herodes murió de la forma más triste, pero antes de él morir, él, que le dije que mató a su hijo mayor Antipatro, que era el heredero, y él dejó un testamento ya para que cuando él muriera, cómo se distribuyeran cómo se distribuyeran las regiones para cuando él muriera. Entonces él quería que lo gobernara Herodes Antipas, pero se trastocaron las cosas y ya unos segundos antes de morir cambió el testamento. Entonces él le dejó el testamento a Arquelao, que era mayor. Él le dejó una parte del territorio a Herodes Antipas, y le dejó otra parte a Felipe, y estos fueron los 3 hijos de él que él le dejó el reino. Dice, y Herodes el Grande sucedió a su padre como enarca. Este Arquelao era hijo de una mujer de Samaria, una ciudad marítima de Palestina. Al principio, como no fue nombrado rey, Arquelao quería ser nombrado rey, y como no lo nombraron rey, sino que el reino que tenía Arquelao lo dividieron entre... Arquelao visitó al rey Augusto en Roma y le pidió que lo nombraran rey, pero
Él yendo allá fue una comisión, fue una comitiva a Jerusalén para que no lo nombraran rey. Y este es Arquelao. Arquelao, como no lo nombraron rey, fue a Roma, a donde César Augusto, para que lo nombraran rey. Cuando él estaba allá, llegó también una comitiva de 50 judíos que fueron a hablar con César Augusto. Eso estamos hablando del año 4 después de Cristo. Que fue una comitiva de judíos a hablar con el rey César Augusto para que no pusieran a reinar a Arquelao, porque era un hombre cruel y malvado. Este Arquelao logró que lo nombraran enarca. Enarca es un título de un gobernador, es algo menos que un rey, pero es más que un cónsul, más que un tetrarca. Entonces él logró que lo nombraran enarca. Así dice la palabra que lo pusieron. Y este Herodes, cuando ya estuvo en su reino, cogió y reunió 3.000 judíos de los seguidores del grupo que fue a Roma a hablar para que no lo pusieran rey, y lo mató a todos, 3.000. Bien fuerte eso, ¿verdad que sí? Así era ese Arquelao de simple. Él hacía una cosita que dejaban con la boca abierta a cualquiera. También hay una parábola en Lucas 19 que Jesús la dijo y dice, Lucas 19:12 dice, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ok, esa parte no le voy a leer la parábola completa porque no estamos tratando ese tema. Pero que muchas personas de lo que saben opinan que esta parábola le hacía mención a los judíos, un recordatorio de que como Herodes Arquelao había ido a Roma y ellos habían mandado una comitiva para que pedirle que no gobernara, estaban haciendo así mismo con Jesús. Y en el versículo 14, Lucas 19:14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Algo que sucede con Jesús, que los judíos no querían. Entonces viene está la parábola y muchas personas opinan que Jesús se la dijo y recordándole lo que había sucedido. Porque en el reino de Cristo, Cristo no se opone a nadie. Todo el que quiera hacer lo que quiera que lo haga, pero cuando se llegó el tiempo de que Cristo vaya a reinar, mire, ya ahí no hay tiempo de misericordia. El tiempo de la misericordia es ahora, el tiempo que hay que aprovechar. Y entonces, este Arquelao mató a estas 3.000 personas porque se opusieron en un momento dado a que él fuera el rey. Debido a su carácter cruel, José temió llevar al niño a su regreso cuando él volvió dice la palabra en Mateo 2:22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero fue avisado por revelación en un sueño y se fue a la región de Galilea. O sea que cuando José iba con el retorno de Jesús que ya Herodes había muerto, cuando él supo, porque ellos eran de Belén, él tenía que ir a Belén. Y por un sueño el ángel les revela que ya los que lo querían matar, la matanza que hizo Herodes, ya había muerto. Y entonces ellos, sabiendo lo cruel, lo que había hecho la persona que Arquelao ya había matado, decidieron irse a la región de Galilea. Por su crueldad y atrocidad, el emperador romano
César Augusto lo destituyó poco tiempo después de estar gobernando y lo envió como exiliado a Vienne, en las Galias. Eso es lo que hoy es Francia, en donde murió. César Augusto nombró entonces procuradores en esa área, entre los que se encuentran los cónsules o procuradores que César Augusto nombró en ese tiempo. Se encuentra Marco Ambibio, y también está Annio Rufo en la época de la muerte de César Augusto. Está Valiero Grato, que duró alrededor de 11 años gobernando. Y estuvo gobernando este Valerio Grato, estuvo gobernando hasta el año 26 de la era cristiana. Y en el año 27, Tiberio, que ya había comenzado a gobernar desde el 14 por César Augusto, nombró a Pilato procurador en Jerusalén. Y de ahí que usted comienza a hablar de Poncio Pilato y de Poncio Pilato. O sea, hubo procuradores romanos antes de que Herodes fuera, porque Herodes comenzó siendo procurador en otras ciudades. Pero había en Jerusalén también. Antes de los Herodes había procuradores, y después de Herodes, que nombraron a Arquelao, pero después de Arquelao, que quitaron a Arquelao, nombró Roma más procuradores en Jerusalén. Esto hizo que el reino como que se tambaleara un poco más. Y ya con la muerte de César Augusto, y comenzó a reinar Tiberio en Roma, entonces Tiberio ya nombró para el año 27 a Poncio Pilato como procurador romano en Judea. Y Poncio Pilato estuvo reinando en Judea. Él fue uno de los responsables de la muerte de Jesús, el que lo ejecutó. Aunque él se lavó la mano, pero fue que lo mató, mandó a matarlo. Dice, no, yo me lavo la mano, yo soy limpio de esta sangre, pero lo mandó a matar. Son cosas como que se contradicen. Y Poncio Pilato estuvo ejerciendo su procuraduría en Jerusalén hasta el año 37 después de Cristo. O sea, 4 años después de la muerte de Cristo, él fue llamado a Roma porque había hecho muchísimas cosas. Entre ellas fue, por ejemplo, que hizo una matanza de samaritanos en la tierra de Samaria, que esa área no le correspondía. Él era de Judea y Samaria pertenecía a otra área. Y además de que supuestamente el emperador romano Tiberio estaba enfermo, porque Tiberio murió en el 37, y para esa época, para el 34, para el 34 después de Cristo, que era ya la edad de 33 años de Jesús, mandaron a buscar a Poncio Pilato, porque supuestamente Tiberio quería como que llevaran a Jesús para que lo sanara. Y cuando supo que Poncio Pilato lo había matado, que había mandado a hacer otra matanza en Samaria, lo llamó para juzgarlo. Entonces ya Poncio Pilato se fue de Jerusalén. Ahí se produjo un vacío, no un vacío porque Pilato era un perseguidor. Era un persecutor de los cristianos, y mataba a mucha gente por el gusto, era cruel. Y eso hizo que en ese tiempo, cuando se dan esos movimientos, que suceden muchas cosas, se puede ver que para la fecha para después que Pilato llegó a Roma, por ejemplo, podemos leer en Lucas 3.1, dice, y en el año 15 del imperio de Tiberio, porque esta cita bíblica la voy a leer y yo quiero que se te quede aquí. Dice, y en el año 15 del imperio Tiberio, estoy leyendo en Lucas 3.1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, Licinia, Herodes,
tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria, y de la provincia de Tracónide, Lisania, tetrarca de Abilinia. O sea, digo que yo este tema lo empecé así porque vemos que Lucas dice comenzando esto, era emperador romano, Tiberio, Poncio Pilato, procurador romano, Herodes Antipa y Felipe eran tetrarcas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros tenemos que tener, llevar un balance entre quién estaba en Roma, quién estaba de rey en Jerusalén, quién estaba gobernando en Jerusalén, para nosotros tener la fecha y llevar con todo esto. Porque, por ejemplo, mire, yo le puedo decir que, por ejemplo, en esta cita que estamos leyendo, en Lucas 3.1, yo te digo, eso fue en el año 29 después de Cristo. Juan el Bautista comenzó su ministerio en el año 29 después de Jesucristo. Ya para el año 30, el Señor Jesús comienza su ministerio. Juan muere y Jesús continúa ya 3 años y medio. Y ahí hay una secuencia de hablar de los años, pero muchas veces nos perdimos porque no investigamos los hechos que ocurrieron en la historia político-social. Y nos quedamos en el aire, no vemos el resultado de eso. O sea, si investigamos nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que están ahí en la Biblia, pero no la vemos porque están ahí. Están mencionando hechos de que están ahí en la Biblia y nosotros no lo vemos. ¿Tú me entiendes? Entonces yo digo, esto hay que investigarlo, hay que analizarlo y ponerlo al compás para uno saber en qué año fueron todas esas cosas, cómo se manejaron y poder darle fecha cuando uno hable de un evento en la Biblia. Gloria a Dios. Entonces dice, le hablé de Arquelao y que Arquelao murió y le dije que entonces aquí dice que en la región de Galilea, Herodes el tetrarca, Lucas 3.1, estamos leyendo, y dice, Herodes tetrarca de Galilea, y su Felipe tetrarca de Ituria, y de la provincia de Tracónide, Licia tetrarca de Abilinia. Siendo sumo sacerdote Aná y Caifás. Usted ve el orden que lleva Lucas a mencionar la cosa. Mire, el emperador, el procurador, los tetrarcas y quién era sumo sacerdote. O sea, que él lleva un orden en todo eso. Pero muchas personas uno le pregunta, ¿y cuál es sumo sacerdote tú recuerdas? Y te lo van a pensar 10 veces. Y hay como 50 o 60 sumo sacerdote y tal vez te va a mencionar uno, te va a mencionar a Aná y Caifás, porque son los que están ahí a simple vista, pero no investigan a ver cuánto más hay, que es un deber investigar. Todos tenemos que investigar esto para que esto se haga una verdad en nosotros. Entonces dice que está gobernando en Galilea, que está Herodes Antipa. Y este Herodes Antipa fue el que le quitó la mujer, a su hermano Felipe, a cual Juan le decía que no era lícito tenerla. Ustedes esa parte la conoce. Entonces, hay que conocer también, que ese Felipe que dice que Herodes le quitó, le mostré esto ahora y dice, lo voy a volver a mostrar. Este Herodes es un personaje que le quitó la mujer a su hermano Felipe, pero tenemos dos Felipe, hijo de Herodes. Tenemos a Felipe, Herodes Felipe, que era el tetrarca, el que era cuando Herodes Antipa estaba en Galilea, estaba en Tracónide. Y este Filipo vivió en Roma, ha hecho su vida en Roma.
allá en Roma, él vivía junto con sus dos hermanos, Arquelao y Herodes. Entonces él vivía, Herodes Felipe vivía en Roma con su esposa Herodía, que Herodía, como les dije anteriormente, era sobrina de él. Así como usted lo oye, Herodía era sobrina de Herodes Felipe. Y el otro hermano, Herodes Antipa, le quitó la sobrina al hermano. Usted se da cuenta qué desastre de familia era que había ahí, entre familia, casándose, y hay más, porque eso se daba en esa familia de Herodes por paquete. Entonces él le decía que dice en el libro de Levítico, dice, el Levítico 18:16, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirá, es la desnudez de tu hermano. O sea, si tú estás con la mujer de tu hermano, es tu hermana, pero en los Herodes ese caso no importaba, a ellos no le importaba nada, ellos estaban en lo de ellos y a ellos no le importaba nada de eso. Y Juan el Bautista, al principio de su ministerio, le decía, ¿dónde estamos leyendo? En Lucas 6:18, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, que ella era sobrina de los dos, porque los dos eran hermanos. Por eso le decía muchas veces que vemos la crueldad de los emperadores romanos, pero los representantes judíos ante Roma eran los que causaban esta crueldad. Lo malo, yo realmente digo, muchas veces se acusa, y ciertamente hay muchas cosas, hermano, pero esto es de señalar los reyes y los gobernadores que tuvo el pueblo de Israel en el tiempo del primer siglo de la era cristiana. Eran perversos, eran malos. Y los emperadores de Roma, como secuela por las cosas que se daban, siempre tomaban medidas drásticas contra los más débiles. Y ellos se salían con la de ellos. Jesús, Herodes, es el que Jesús una vez le dice, en Lucas 13:31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Estamos hablando de Herodes Antipa. Y le dijo, y decía esa zorra, he aquí hecho fuera demonio y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. En Lucas 23:8 dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas de él y esperaba verle y hacer alguna señal. Y él quería verlo, porque Jesús había estado viviendo en Galilea y Herodes era de Galilea, pero nunca se habían encontrado. Herodes quería verlo, pero mire qué cosita, quería verlo. Quería verlo para que le hiciera milagro. Y como no le hizo milagro, dice la palabra ahí mismo, si uno continúa leyendo, lo vituperó, lo maltrató. Entonces, ¿qué deseo era que tenía de verlo? Como a Juan, él era muy amigo de Juan, pero le mandó a cortar la cabeza. ¿Usted se imagina qué clase de amigos eran esos? No amigos, porque ellos no eran amigos, pero de que yo te quiero mucho. Pero lo que quiere es hacerle daño. Así hay muchas personas. Sí, yo te quiero. Y te dicen, yo te quiero. Y si tú les crees, si tú caíste en su abismo, te dicen palabrería para engañarte. Pero en el resultado hay un trato que es malo. Y este Herodes, porque ya estuvimos hablando de aquel lado, estamos hablando de Herodes, que ya para la fecha, esto era ya en el año 35 después de Cristo. Ya Cristo estaba muerto cuando comenzaron a suceder muchas cosas y
Y entonces ya en el libro de los Hechos vemos que suceden muchas cosas, viene la vida, le estoy hablando, que todavía estaba cuando el libro de los Hechos se está desarrollando, todavía está Poncio Pilato hasta el año 36 o 37, a finales de 37, finales de 36, principios de 37. Entonces Pilato lo quitan, pero los primeros años de Pilato, o los finales años de Pilato, ya 35 y 36 después de Cristo, y Herodes, y este Herodes Antipa, tenían una persecución junto con los sumos sacerdotes, y Aná, Caifás y otros, tremenda contra los cristianos. Y ahí vemos cómo esa Sanedrín se reunió, y apresaron a los cristianos, metieron en Hechos 3, podemos ver cómo Pedro fue encarcelado y Juan lo azotaron: no hable a favor de Jesucristo, mira que eso va en contra de nosotros, y no te queremos matar, pero si sigue con eso te vamos a matar. Todos esos acontecimientos se dieron, pero ya en Hechos 9:31 podemos leer la palabra que dice, Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Hermano, mire, esta palabra es hermosa porque vemos aquí en Hechos 9 que dice que la iglesia tenía paz por toda parte. Ya, por ejemplo, recuerde que en Hechos 3, Pedro y Juan son encarcelados. En Hechos 5 ya Zafira y Ananías mueren. En Hechos 6, Esteban es apresado. En Hechos 7 ya lo matan a Esteban. Y en Hechos 8 comienza la persecución de Saulo, que fue de la más terrible. Pero todo eso, mire, es lo que le quiero señalar, hermano. Todo eso fue hecho por los mismos judíos que aborrecían a los cristianos. Dios perdone y restaure la vida del pueblo judío, y que vuelva a darle el origen primero, lo que Dios tenía pensado con ellos. Pero todo el daño, las primeras persecuciones de la iglesia, fue iniciada por los judíos, como va a ser la final de la gran tribulación. En los años finales va a comenzar una tribulación, y va a ser por los judíos que va a empezar esa persecución. Después se vaya agrandando, y eso usted me va a entender ahora con lo que yo le diga. Entonces vemos en esos capítulos primero de Hechos que dice que cómo eran perseguidos, cómo eran los cristianos, pero aquí en Hechos 9:31 dice que la iglesia estaba en paz en toda parte. Y le quiero juntar algunos acontecimientos que se dieron, porque todo esto fue cuando vino esa paz sobre la iglesia, fue ya para el año 37 después de Cristo. Y es lo importante que le estoy dando esa fecha para que usted lleve un equilibrio y sepa cómo estaban todas las cosas. En el año 37 se dieron muchos sucesos. Mire, Poncio Pilato, le dije que fue llamado a Roma por la matanza de unos ciudadanos en Samaria. Y en el año 37 también muere Tiberio. ¿Qué sucede? Que cuando Tiberio muere, nombran a Calígula, nieto de Tiberio, para reinar. Entonces Calígula, en lo que Calígula se acomoda, en lo que Calígula prepara todo y todo, se da un transcurso de que como que no toman en cuenta todos los hechos que habían sucedido. Y como en Jerusalén va a ir un nuevo procurador, no hay como con un objetivo, vete a perseguir cristianos. Entonces ese fue el tiempo de la paz que tuvo la iglesia. Y esa paz, porque en esos años de Calígula, que al principio fueron bien, pero después ya a final de 38, Calígula no Agripa, que este Herodes Agripa es la persona que comenzó a
a gobernar en una tetrarquía. Y empezó cómodo, porque le estoy hablando del periodo de la paz que tuvo la iglesia en Hechos 9:31. Y esa paz le llegó porque no había un gobernante, de los que estaban fueron quitados, y esa paz se mantuvo ahí. Eso hizo que la iglesia trabajara, porque la iglesia hoy en día, en vez de aprovechar las circunstancias políticas, cuando los líderes políticos están distraídos en campaña, los líderes cristianos ahora se agregan a opinar y a hacer política también. En ese tiempo, cuando se estaban dando esos movimientos políticos, entre los gobernantes, la iglesia aprovechó, hizo todo para que la iglesia se fortaleciera, y Dios la acompañó. Ahora vemos que cuando hay campaña política, los cristianos son los primeros que se ponen a opinar de política, andar atrás de los candidatos, y es un tiempo que Dios le da a la iglesia, porque ellos están distraídos en su asunto. Entonces la iglesia tiene que trabajar duro, porque todos los demonios están con los políticos. Pero los cristianos se van ahora a opinar de las cuestiones políticas, y no desarrollan la iglesia en el tiempo que tienen que desarrollarla. Y el tiempo que la iglesia tiene que aprovechar es un tiempo que la fuerza maligna, la tiniebla, están con los políticos. Pero los cristianos se van a opinar. Hermano, a mí me molesta eso cuando yo veo cristianos opinando. Sí, yo tengo derecho, y te dicen a sí mismo, la Biblia no me lo prohíbe. Pero es porque no entienden, hermano, de que el tiempo, de que los políticos están en su ajetrado, los demonios están todos afiliados para que uno, haciéndose truchimachería, están ocupados los demonios, y que es que es el tiempo que la iglesia tiene que fortalecerse. No hay a opinar ni apoyar a un candidato, ni a opinar a otro. Entonces le hablaba de este tiempo, de Hechos 9:31, que dice, la iglesia tenía paz. Tenía paz porque los políticos estaban toditos ocupados, un cambio de mando, y estaban entretenidos con eso. Eso tú no lo sabías. Y tú no puedes decir que tú eres el conocedor de todo, pero tú no te habías pensado en eso. Dale gloria a Dios que tú lo recibiste, porque la gloria de todo esto es para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese tiempo la iglesia tuvo paz, Hechos 9:31. Y le dije que ya en Hechos 3, como tuvo la iglesia persecuciones, pero ya para el año, en Hechos 12, hermano, usted se encuentra que ya la cosa cambia. En Hechos 12 comienza y dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Y en aquel mismo tiempo, estoy en Hechos 12:1, dice, en aquel mismo tiempo tomó Herodes, el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Ya el tiempo de paz se había ido. Comenzó a gobernar Agripa. Ya ese tiempo de paz de la iglesia, que duró alrededor de 3 a 4 años, la iglesia supo aprovechar bien este tiempo en donde todos esos cambios políticos y ministeriales se estaban dando, y la iglesia lo aprovechó al máximo, y la iglesia se expandió, tomó fuerza, porque vino con el cambio de Tiberio que murió Tiberio, y comenzó a gobernar Calígula. Calígula tuvo un gobierno inestable. Calígula se proclamó Dios, hizo que los romanos lo adoraran, hizo que todo el mundo lo adorara, e intentó poner una estatua en el templo de Jerusalén. Eso no se dio, gloria a Dios. Pero el tiempo de Calígula, que fue como tan inestable, hizo que muchos de los políticos se preocuparan más por sus posiciones que por otra cosa. Entonces eso hizo que la iglesia avanzara y durara ese tiempo de paz durante Calígula reinó. Entonces ya Calígula, que le había dado una tetrarquía a Agripa, cuando Calígula muere asesinado, entonces entra Claudio a gobernar.
Y este Claudio, como era el consejero de Calígula, no hubo que hacer muchas cosas, sino que él se mantuvo ahí. Y este Claudio, que era amigo, porque se había criado junto con Agripa, con Herodes Agripa, que era hijo de Aristóbulo, hermano de Herodías, como le dije, ya Claudio, cuando vino, lo nombró rey de Judea. Y lo nombró rey en todos los territorios que antes había estado ocupando Herodes, tanto Jerusalén, Samaria, Judea, Idumea, Tracón y de Galilea. Lo hizo rey de todas las cosas. Y era la fecha que Jerusalén no tenía 30 años sin tener reyes. Cuando llegó este Agripa, que usted le doce es rey Herodes, porque ese rey Herodes muchas veces se confunde y se cree que Herodes Antipa. Este es Herodes Agripa I. Quiero que eso te quede aquí. Este no es Herodes Antipa. Herodes Antipa, cuando nombraron a Agripa, rey de Jerusalén, Herodes Agripa se fue para Roma. La mujer lo enchinchó porque la mujer de Herodes, Herodía, era hermana de este Agripa. Entonces hizo que Antipa, no confunda los nombres, Antipa y Agripa, hizo que Antipa se fuera a Roma, donde Claudio, para que lo nombraran a él rey en lugar de Agripa. Agripa era amigo íntimo tanto de Claudio como de Calígula. Entonces Claudio lo que dijo, este es un sinvergüenza, y lo quitó del puesto que tenía y lo mandó prisionero a Lyon. Eso es una provincia que ellos ocupaban en las Galias, lo que le dije que eso era lo que Francia hoy, eso era territorio romano. Entonces ellos mandaron a Herodes lo quitaron y pusieron a Agripa en lugar de todo. Y por eso les digo, este Herodes que aparece aquí, es rey Herodes, no es Herodes Antipa, el que estaba y que Jesús el que fue con Jesús, que quería ver a Jesús, que decapitó a Juan. No, este es Herodes Agripa. Y este Agripa se envaneció tanto y dice que un día señalado, vestido, estamos en Hechos 12:21, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y le arengó, y todo el pueblo aclamaba diciendo, voz de Dios y no de hombre. ¿Qué sucede? Dice con ropas reales. Dice el historiador judío Josefo, Fabio Josefo, que Tito Flavio Josefo, que tenía nombre romano, porque él estaba muy involucrado en las cosas de Roma, y él era el historiador y estaba con Tito Flavio, el hermano Vespasiano, que después fue emperador. Y Tito Flavio Josefo estuvo ahí, estuvo en esa época, y él escribe de eso, que fue que Herodes, para esa fecha, Herodes se hizo un traje con hilo de plata. Usted puede ver eso. Mire, este hombre pomposo se hizo un traje de plata. Cuando él entró por esos pasillos, dice que lo estaban arengando y que era una multitud que estaba ahí en el tribunal. Él, con las luces que había, aunque no había luces ahora, que las luces te dan la imagen, pero la imagen él la llevaba en el vestido. Cuando el pueblo, un pueblo idólatra, vio que este hombre iba vestido con un traje que brillaba por toda parte, comenzaron a decirle, voz de Dios, no de hombre, tú eres un Dios. Si a ti te hemos amado como rey, ahora te vamos a amar como Dios. Y él lo que decía, espérense, solamente hay un Señor, ¿qué le pasa a ustedes? No, él cogió la alabanza y se quedó con ella. Inmediatamente ahí se puso malo. La Biblia dice que murió comido por gusanos, pero el historiador Josefo dice que él, a los 5 días de eso fue que murió. Él murió en su casa con esa enfermedad, donde el cuerpo entero se le llenó de gusanos. Los médicos no pudieron hacer nada. Él murió así. Gloria a Dios. Entonces ya se acabó ese periodo de Agripa y de la persecución que había contra los cristianos.
Y ya los cristianos comenzaron por otro lado y ya después viene el asunto que viene otra persecución de los emperadores. Pero mire lo que le quiero decir, he insistido con esto. Primero se dio que fueron los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que perseguían a los cristianos. Después se dio que eran el rey que estaba en Jerusalén. Y después vino la persecución de parte de Roma, que fue la más terrible. Y este rey Agripa murió comido por gusanos, pero él tuvo 3 hijos. Él tuvo alrededor de 5 o 6 hijos. Ok, aparecen 3 hijos de Agripa en la Biblia. Uno es Agripa, Agripa I, está Berenice, está Drusila, y tenía otros 2, una que se llamaba Mariana y otro Druso. Hablando así brevemente, porque ya vamos a terminar, tenemos que Drusila se casó con Feli. Ella se había casado con un rey y dejó con un rey de un territorio vecino que se llamaba Emesa. Se dejó de Emesa, que era rey, para casarse con Feli. Feli era un esclavo griego que había sido libertado. Y ahora Drusila se casó con este Feli. Este Feli lo encontramos en la Biblia, en Hechos 24, dice: algunos días después, viniendo Feli con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Feli, que era procurador romano, estaba en Jerusalén en ese tiempo, era un hombre ambicioso y le gustaba el soborno. Y él fue donde Pablo estaba preso, ya que Pablo había venido eso está en el libro de los Hechos 24, usted conoce eso. Entonces, Feli quería que Pablo le diera dinero para que lo soltara. Y como Pablo no le daba, lo tenía preso. A la hora de Feli cuando llegó Festo, que lo iba a sustituir, él, por congraciarse con los judíos, lo dejó preso. Entonces, esta Drusila se casó con Feli, y Feli ya se fue para Roma. Pero Feli era un hombre perverso también. Lo mandaron para Roma y allá Drusila tuvo 2 hijos. Uno se llamó Marco Antonio Agripa, y tuvo una hija también que se llamaba Asi. No es así. Ellos tuvieron dos hijos de Feli y Drusila. Marco Antonio, quien murió junto con Drusila, y Marco Antonio, que era hijo de Drusila. Ellos murieron en el año 79 después de Cristo, cuando el volcán Pompeya destruyó la ciudad de Pompeya. El Vesubio destruyó Pompeya. Entonces en esa erupción que hizo el volcán murió Drusila, quemada por el volcán, y murió Marco Antonio Agripa, que era hijo de Drusila y de Feli también. Ellos tuvieron una hija, Antonia Clementina también, pero que ya esa estaba con Feli, y Feli quedó vivo y no murieron Drusila y su hijo. Y tenemos otro de los hijos de Agripa, que es Berenice. Berenice es una mujer vagabunda. Esa cambiaba de marido con una facilidad, se casó muchísimas veces. Podemos leer en Hechos 25, 13, que dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Este Agripa que estamos leyendo aquí es Agripa II, hijo de Agripa I, hermano de Berenice, pero ellos eran marido y mujer. Vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y en el 23 dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en audiencia con los tribunos principales y hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Cuando había dicho estas cosas, se levantó. En Hechos 30 dice, cuando ya había hecho 26:30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y los que se habían sentado con ellos. O sea, nomás le menciono el chin, esa es la escena que Pablo le dice:
quisiera yo que ustedes fueran libres como yo, excepto por esta cadena. Porque Pablo, aunque tenía la cadena, era más libre que ellos por Cristo Jesús. Entonces, tenemos esta Berenice y ese Agripa, que cuando su padre murió, que murió comido por los gusanos, le dije en Hechos 12, Agripa lo que tiene son 17 años, entonces Claudio, que es el emperador, que era amigo de ellos, este Agripa se había criado con ellos y Claudio le dijo, no, tú eres muy muchacho para gobernar en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad muy caliente, la ciudad rebelde. Le dicen, tú no puedes gobernar allá, tú no puedes gobernar allá. Y le dieron una tetrarquía que había sido de Herodes de Calci. Y ahí estuvo gobernando. Más tarde a Agripa, a este muchacho Agripa, lo hicieron rey también. Pero ya fue en los finales, ya cuando Roma fue destruida. Quise traerle, hermano, estos datos que están ahí para que conozcamos más de la familia Herodes y cómo se desenvolvió su panorama en la vida de los hechos de los apóstoles y todo lo que tuvo que ver. Que Dios le bendiga mucho, ha sido un placer estar con ustedes. Esta es la segunda parte, tiene que conocer la primera parte que habla de los emperadores. Esto habla de los reyes de Israel y en una tercera sesión es posible que estemos hablando de los sacerdotes que hubo en Jerusalén con los apóstoles para concluir este tema que lo he tratado de este modo. Que Dios les bendiga mucho y ha sido un placer estar con ustedes. Para la gloria de Cristo, y recuerde que la salvación está en Cristo. No hay nadie más fuera de Cristo, ningún nombre por el que podamos ser salvos. Dios les bendiga mucho. Amén. Amén.